Muy bien, hermanos. Iniciamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Hasta este punto ustedes ya deberían haber memorizado el alfabeto, las 24 letras con las cuales hemos visto hace 8 días. Así que para ello, hermanos, vamos a dar un breve repaso, especialmente para aquellos hermanos quienes están quizá integrándose al grupo de griego recientemente y también para aquellos que han estado que quizá les ha faltado alguito de poder aprender. Este es el griego bíblico llamado el koiné o pronunciado kini, ¿no? Que es la pronunciación moderna que nosotros usamos. Entonces, en este sentido, hermanos, vamos a continuar. Habíamos dado una breve frase de Erasmo que decía que ha entregado toda su alma al aprendizaje del griego y en cuanto él tuviese dinero, dice, compraría libros de griego y luego recién comida y ropa. ¿Recuerdan eso, hermanos? Así habíamos iniciado que el griego es importante para nosotros. La razón no es que sea el idioma más antiguo, tampoco es que sea el idioma celestial. La razón se debe, hermanos, a que el griego el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y es para poder conocer un poquito más de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Así habíamos iniciado, hermanos, hace 8 días y esto fue importante, ¿no? Pero también dimos algo de historia. El griego se remonta, dijimos, a 1500 atrás, antes de Cristo incluso, hasta el 1500 después de Cristo, ¿verdad? Hasta nuestro siglo prácticamente. Y vimos quizás 5 periodos, las cuales pasamos rápidamente. El primer periodo es el periodo formativo, que se extiende desde el 1500 antes de Cristo hasta el 900 antes de Cristo. Ese periodo formativo es donde el griego se formó, valga la redundancia, ¿no? Y el segundo periodo es el periodo clásico. Este periodo, perdón, abarca desde Homero hasta las conquistas alejandrinas, habíamos dicho. Eso es importante, hermanos, por lo menos tener noción de aquello. Y el tercer periodo es el koiné. Se extiende del 330 antes de Cristo al 330 después de Cristo. Es este periodo, hermanos, este periodo el que nosotros vamos a detenernos. Es este griego el que nosotros vamos a ver, el griego kini, o cómo se escribe el koiné, pero se debe leer kini, ¿ok? El 330 al 330 después de Cristo. Y el cuarto periodo es el bizantino, del 330 al 1453 después de Cristo. Este periodo bizantino es un griego muy parecido al griego kini, prácticamente sale de allá. ¿Listo? Ahora, hay diferencia entre lo que es el griego kini y el griego clásico. La única diferencia es que el griego clásico es un poco más complejo en cuanto a su estructura de verbos. Históricamente, nosotros podemos ver aquello. Pero bueno, esta es una introducción, por ello es que no vamos a ahondar en eso. El quinto periodo, hermanos, es el periodo moderno, que es desde 1453 de nuestra era hasta el presente. Este se llama el griego moderno. ¿Por qué digo hasta el presente? Porque este griego, hermanos, todavía se habla en Grecia. Así que es importante entender aquello. No es un idioma muerto este griego, es un idioma que se habla y se escribe en Grecia. Así que es importante esto, hermanos. En este sentido, habíamos iniciado hace 8 días y dimos algunos requisitos también, los cuales hemos ya visto a detalle, y algunos objetivos también del curso. En ese sentido, vimos una frase, ¿verdad? El griego es la única herramienta y segura y poderosa para la verdadera exégesis bíblica. Esto es importante que usted sepa, hermano. No he encontrado otra herramienta más segura que el griego para poder hacer una exégesis bíblica. El griego es vital para tu formación teológica. Y así iniciamos, hermanos, ¿no? Memorizando las 24 letras del alfabeto, el alfabeto griego. Y el alfabeto griego dijimos que tiene 24 letras, entre consonantes y vocales. Esto es importante que usted sepa. La primera de ellas es alfa, mayúscula y minúscula. Alfa mayúscula, alfa minúscula. Usted ya hasta este punto debería saber de memoria las 24 letras, ¿verdad? Es la base para poder continuar con el griego.
Alfa mayúscula, alfa minúscula. Dijimos también que alfa minúscula es en la que vamos a hacer énfasis, específicamente en todas las minúsculas, porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en minúscula. Actualmente, no siempre fue así, no siempre fue así, pero actualmente, ya sea el texto crítico, ya sea el texto recibido, en el cual estamos enfatizando, está en minúscula. Así que por ello vamos a intentar memorizar las minúsculas, hermanos. Alfa ha sido la primera. La segunda fue beta. Beta, mayúscula, minúscula. La tercera fue gamma, mayúscula, minúscula, alfa, beta, gamma. La cuarta fue, y antes de eso también les dije, que es importante entender que cuando nosotros aprendemos gamma, tiene tres tipos de pronunciación. Pero no vamos a hacer énfasis en esta noche en eso. Aunque no está de más también conocer un poco de aquello, ¿no? Se pronuncia como G cuando es la palabra inicia con gamma, ginosco, y se pronuncia con Y cuando es legueto. Y cuando están dos juntas, dos gamas juntas, se pronuncia NG, ángelos. Y eso fue interesante ver, hermanos, hace 8 días. La cuarta palabra es delta, ¿verdad? Mayúscula, minúscula. Entonces llevamos 4 palabras. Alfa, beta, gamma, delta. Incluso hemos practicado en la pizarrita que tiene este software y fue interesante también aquello. Alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Luego, hermanos, vimos también la otra letra que es la épsilon, ¿no? Mayúscula, minúscula. Esa es la estructura de este método, hermanos. Mayúscula, minúscula, épsilon. Luego vimos zeta, como Z en mayúscula en nuestro español. Y en minúscula es ese tipo. Me imagino que ya ustedes han practicado, hace 8 días ya hemos practicado. Este simplemente es un repaso ya de lo que habíamos visto. Ita, ¿verdad? Ita, mayúscula, minúscula. Entonces, eso es importante, hermanos, que ustedes ya hayan memorizado. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita. Y la siguiente va a ser la letra tita, ¿no? Entonces, es importante hasta este punto, hermanos, que usted de memoria pueda repetir hasta este punto y hasta omega, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita. No solamente repetirlo verbalmente, fonéticamente, sino debe también escribir. Como es un curso virtual, usted tiene que escribir como hemos hecho hace 8 días en la pizarrita, o usted tiene que escribir en su cuaderno, como alguna hermana me mostró y le pedí el favor que pueda pasarlo al grupo, ¿no? Hacer 3 líneas como las que hemos hecho, repasar unas 100 veces por lo menos. Entonces, tita. Luego viene iota. Iota. Mayúscula, minúscula. Parece la I normal, ¿verdad? Luego viene capa. Capa, ¿verdad? Mayúscula, minúscula. Viene capa. Luego viene lambda. Lambda mayúscula, lambda minúscula. Entonces, usted debe practicar nuevamente esto si no lo ha hecho hasta ahora. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi, ¿no? La siguiente letra, mi. También hemos visto eso a detalle, mi. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi. Ya son 3 grupos de 4 que estamos viendo y los cuales debemos ya memorizar o hasta este punto ya debe estar en nuestra mente. Luego viene ni, como una V. Luego de esto, hermanos, viene la xi, ¿no? Como la colita, dijimos también. Mayúscula, minúscula, ¿sí? Xi. Estoy yendo un poco rápido, hermanos, porque este es un repaso. Hace 8 días ya vimos a detalle, letra por letra. Vuelvo a repetir porque quizá hay algún hermano que dice, wow, ¿por qué va tan rápido? Pero el punto es ese, hermanos. Estamos repasando simplemente. No está de más tampoco porque es la forma de aprender, ¿verdad? Una y otra vez hay que ir viendo aquello para poder memorizar
para poder estar conociendo de manera buena lo que es eso. Omicron, Omicron, como la O, mayúscula, y minúscula también como la O, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, y luego viene pi. Pi. Además dijimos que pi ya conocemos en matemáticas, ¿no? Que vale 3.14 y unos cuantos decimales también. Así que pi, minúscula, o perdón, mayúscula, minúscula. Eso es importante, hermanos. Luego de pi viene rho. Espero que ustedes me estén siguiendo, hermanos, los que han estado hace 8 días y los que no también, y vayan repitiendo conmigo, porque la clave de aprender un idioma es eso, la repetición y la repetición. Pi, rho, ahí está rho, minúscula y mayúscula. Vamos a enfatizar en las minúsculas, dijimos, ¿verdad? Rho, y luego sigma, sigma. Y dijimos que en sigma hay 2 clases de sigma. Una es inicial y la otra es final. En este caso, la primera, después de la mayúscula, es inicial y la segunda es final. Si está en el medio, debes escribir con la inicial, ¿ya? Entonces, hasta este punto, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma. Y después de esto viene taf. Y esto es importante, hermano. Taf, ¿verdad? Mayúscula y minúscula. Taf, taf. Muy bien. Intenta acompañarme, intenta repetir conmigo para que tú puedas también poder pronunciar de una manera correcta y también poder memorizar esto, ¿no? Luego viene Ypsilon. Ypsilon, mayúscula, minúscula. Más o menos parecida a nuestra U en español, ¿verdad? Ypsilon. Ypsilon. Pero después de la Ypsilon vimos la Phi, que es muy parecida a la tita, solo que esta es de manera horizontal, ¿verdad? La línea lo lleva de manera horizontal. Es como la O, pero en horizontal. Eso es en mayúscula y lo mismo pasa en minúscula. Phi. Phi. Ji. Ji. Como una X en nuestro español, ¿no? Mayúscula, minúscula. Como una X en español. Así que esto es, hermanos, lo que hemos ido viendo hace 8 días. Nos falta 2 más y ya vamos a finalizar con lo que es el alfabeto. Psi, psi. El signo de psicología, dijimos, ¿no? Mayúscula, minúscula. Y la última, hermanos, que es omega. Omega, ¿no? Omega, mayúscula y omega, minúscula. Esas son las 24 letras, hermanos, del alfabeto griego. Y dijimos también que no hay que confundir lo que es alfabeto con lo que es alefato y con lo que es abecedario. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? No puedes tú llamar abecedario a estas letras que estamos viendo ahora, porque el abecedario es las letras del español. Por eso se llama abecedario. Las 4 primeras letras, ¿no? Abecedario. Y esto se llama alfabeto, las 2 primeras letras. Alfabeto, alfa, beta, ¿no? Y cuando aprendamos un día, Dios mediante el hebreo, será el alefato, ¿no? Las 2 primeras letras también. Y alef, la que es la primera, y vamos a ir viendo eso en hebreo, Dios mediante. Hasta aquí vimos hace 8 días, hermanos. Así que ahora vamos a continuar con lo que son nuestra clase, ¿no? Vimos también algo de lo que era las vocales, ¿verdad? Dividiendo un poquito. Y las vocales, hermanos, son estas, son 7 vocales. 7 vocales, ahí me falta una, ahí está. Son 7 vocales, las cuales el griego tienen en el alfabeto, ¿no? Las 7 vocales. Lo interesante, hermanos, es que
las vocales en griego son 7 y no existe la letra U o la vocal U, ¿sí? Pero se repite dos por lo menos de las vocales, las cuales son la O y la I. Si ustedes ven acá, a extremo izquierdo de ustedes, está la alfa, ¿verdad? Esa alfa, hermanos, esa alfa, esta alfa de acá, no sé si pueden ver, sí pueden ver, esta alfa es la primera vocal, alfa, ¿no? Esta es la Omicron. Bueno, hasta ahí no tenemos problema. Pero la Omicron juntamente con la omega, son dos vocales que se pronuncian de igual manera, o sea, que significan O también. La única diferencia es que esta es una O corta y esta es una O larga. Por eso hay una repetición de vocal. La epsilon, que es esta de acá, y las tres vocales que son muy parecidas en cuanto a su pronunciación, en cuanto a su fonética. La Y, que es parecido a la U en español, la ita y la iota. Las tres se pronuncian I. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, no existe la O, la U, perdón, la U. No existe en griego la U. Solo existe la A, la E, que es esta, la I, que son estas tres de abajo, y estas dos, la O. No existe la U. ¿Por qué se repiten, hermanos? Ya les dije, por la razón de que en griego muchas veces se puede ver lo que es la O corta, por ejemplo, y la O larga, como pasa en nuestro español también, ¿no? Existe también ese tipo de ese tipo de fonética, ¿no? No se vi levantando la mano a alguien, no sé si fue por error. Si tienen dudas, hermanos, vayan escribiendo al chat, por favor, les ruego, y luego voy a estar respondiendo a medida que vaya avanzando. ¿Les parece, hermanos? Así que continuemos. Esas son las vocales en el griego. No es muy complicado. Si tú ya sabes el alfabeto, tranquilamente tú vas a poder reconocer lo que son las vocales, ¿no? No es difícil eso. Así que continuemos, hermanos. Tengo yo acá una tablita que quizá va a ayudar. Y a los que les he enviado también estas diapositivas, tienen esta tablita en su diapositiva. Quizás puedes agrandar si gustas, pero esta tabla está explicando, por ejemplo, a un lado lo que es la mayúscula, mira, a otro lado lo que es la minúscula, y acá el nombre, cómo se pronuncia, la equivalencia en español, la pronunciación y el ejemplo en griego, ¿no? Si tú ves el ejemplo en griego. Por ejemplo, Theos, después Epi, Ángelos, Dunamis o Dinamis, Kyrios, Logos, etcétera, ¿no? De las 24 letras que teníamos, entre consonantes y vocales, ahí está, más el número final, aquí están las vocales, si ustedes se fijan, es la numeración en este lado, y ahí está ejemplo a ejemplo. Cuando tú tengas tiempito y puedas quizá dar un vistazo a eso, entonces tú puedes dar ese vistazo. Este cuadro, hermanos, está en el libro que yo he escrito y bueno, lo saqué de ahí y lo puse acá, ¿no? Así está el libro donde pueden ustedes ver también. Y el manual que tengo de griego, ¿no? Si se dan cuenta, aún está el sigma inicial y el sigma final también. Se pronuncia como una S, dice, como de sapo, y así se puede ver, ¿no? En este caso está en mayúscula porque está iniciando la palabra, ¿no? Sapo, entonces, o sapi en este caso sería. Tecnón, hiper, y etcétera, ¿no? Hasta la Omicron. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, pueden revisar eso, hermanos, pueden verlo. Ahí están los ejemplos, ahí están cómo se pronuncia, la equivalencia en español, más o menos a qué equivale en español, ¿no? Entonces, ahí está. El diptongo, hermanos, este es un punto interesante en el cual no vamos a enfatizar mucho por la razón de que no quiero complicarles, pero aprendamos el concepto, porque más adelante nos va a servir, ¿ya?
Luego con el tiempo vamos a aprender también a profundizar un poco. ¿Qué es el diptongo entonces? El diptongo entonces es un conjunto o unión de dos vocales cercanas que se pronuncian como una sola sílaba. En griego existen 8 diptongos, ¿ya? Tranquilos, hermanos, esto vamos a aprender con calma. A futuro vamos a verlo nuevamente, pero quiero que ustedes sepan que hay un diptongo, ¿ya? Y el diptongo, como en español, funciona para que, como dice acá, la unión de dos vocales cercanas se vuelve una sola, ¿no? En ese sentido, fonéticamente hablando, en ese sentido, en griego existen 8 diptongos, los cuales son los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, no quiero que se compliquen con esto por el momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un griego para principiantes. Estamos empezando recién. ¿Ya? Vamos a volver en otra oportunidad a eso. Simplemente quiero que sepan el concepto, nada más. Y si se olvidan, no hay problema. Pero tenía que por lo menos anunciarles, ¿no? Por lo menos darles una guía. En griego, hermanos, al igual que en español y cualquier otro idioma, existen los acentos. En griego existen 2 tipos de acentos, si vale el término, 2 tipos de acento. A uno de ellos, a un grupo de esos acentos se les llama espíritus. Ahora, esto no tiene nada que ver con espíritus chocarreros, espíritus de ningún otro tipo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que son espíritus de acentuación. Existen 2 tipos en este grupo de espíritus. El espíritu suave, que es como una coma más o menos, encima la letra. Normalmente viene y casi siempre viene en una vocal, ¿ya? Entonces, encima la alfa, tú vas a ver este espíritu. Encima la omicron, tú vas a ver este espíritu. Encima la y, tú vas a ver este espíritu suave. Como la coma, pero encima la letra. ¿Ya? Es un espíritu. ¿Para qué servían estos espíritus, hermanos? En ese tiempo servían para dar la pronunciación, digamos, enfática en esa letra, ¿no? 1. Y 2, específicamente cuando había choque de vocal, la primera letra empezaba con, la anterior palabra terminaba con una vocal y la palabra que le seguía iniciaba con una vocal, siempre se ponía un espíritu. ¿Ok? En nuestro caso, ya la Biblia está escrita, ya tiene los espíritus y todo, nos sirve, claro, para saber por qué está ese espíritu ahí. Entonces, uno es el espíritu suave. La otra es el espíritu rudo. Y el espíritu rudo, hermanos, es como una coma, pero al revés, de la misma manera. Está en las vocales, encima de las vocales, y ahí se puede ver esa distinción, ¿no? Entonces, existe el espíritu suave y el espíritu rudo. Son como unas comitas. Ustedes cuando vean, ya estemos avanzando, van a ver algunas palabras y van a ver este tipo comita ahí encima de las vocales y van a decir, ah, ya, ese es un espíritu rudo y ese es un espíritu suave, ¿no? Nada más es eso, para que ustedes sepan por qué hay esas comitas arriba de la letra, por qué hay ese espíritu suave, ese espíritu rudo encima de la letra. Simplemente es para que ustedes sepan esto. Porque cuando ustedes vean el Nuevo Testamento en griego, se van a dar cuenta y van a decir, pero ¿esto qué es? Como ya les estoy enseñando, entonces van a decir, ah, este es un espíritu suave y este es un espíritu rudo. Servía para enfatizar al leer, ¿no? En la fonética. Un grupo, hermanos, es ese, el espíritu suave y el espíritu rudo. Pero existía otro grupo, hermanos. El otro grupo de acentos son los llamados así, acentos también. Y existen 3 tipos. El agudo, el grave y el circunflejo. Esto existe también en nuestro español, ¿no? Los acentos prosódicos, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro español. En griego también existe lo mismo, hermanos, pero se aumenta. Por ejemplo, el circunflejo no existe en español, solo está en griego. Ni siquiera en hebreo he visto el acento circunflejo, pero existe en griego. Entonces, el acento agudo es como nuestro acento en español. Si ven, es una línea ahí, ¿no? Para enfatizar la pronunciación. Y el grave es como el agudo, pero al revés. Y el circunflejo es como una ñ, ¿no? Como de la ñ en español, su símbolo ahí.
Estos tres, hermanos, también van encima las vocales, normalmente. Muchas veces van a ir un acento agudo sumado a un espíritu suave o a un espíritu rudo. Un acento grave sumado a un espíritu agudo o a un espíritu suave o a un espíritu grave, ¿no? Y el circunflejo, hermanos, también puede ir así, el circunflejo más cualquiera de los dos espíritus. ¿Ya? No tiene mucha importancia o relevancia esto a la hora de interpretar la Biblia, pero sí a la hora de practicar la fonética y saber de dónde vienen estos acentos y estos espíritus, ¿no? A la hora de practicar ahí. En algunos casos sí era importante y es importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces un acento circunflejo va a diferenciar una palabra de otra palabra solamente por el acento o solamente por el espíritu. En algunos casos, pero son pocos esos casos que a futuro vamos a ir viendo, ¿no? Pero normalmente esto ya van a conocer ustedes, entonces no se van a hacer problema. En ese sentido, hermanos, hay espíritu suave, hay espíritu, hay acentos, y así es como vamos a ir viendo el griego. La puntuación, hermanos. Esto también es importante. La puntuación varía un poquito con nuestro español. En nuestro español, el punto, en nuestro español y en el griego, el punto que nosotros conocemos, punto aparte, en griego es lo mismo, punto y aparte también. Si tú vas a ver en la Biblia griega un punto así como este, vas a entender que es un punto aparte, y ahí termina el párrafo, ahí termina el capítulo, ahí termina la sección, ¿no? O como nosotros llamamos en interpretación bíblica, la perícopa, ¿no? La perícopa. En hermenéutica y en homilética, más que todo en hermenéutica se llama así, científicamente la perícopa, ¿no? Y eso nos va a dar a entender que la perícopa termina ahí y empieza otra perícopa, ¿no? Por eso a la hora de hacer un sermón tenemos que tomar muy en cuenta cuando estamos estudiando la perícopa. No es nomás meterle el sermón, digamos, de donde yo quiero hasta donde yo quiero, no. Tiene puntuación, debemos respetar, ¿no? Y eso es lo que en homilética se llama la unidad de pensamiento. En hermenéutica es la perícopa, ¿no? Y nos ayuda mucho la puntuación para ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puedo entender que termina la idea y empieza otra idea después. Y cuando yo voy a predicar, imagínense que la idea termina en 3 versículos, entonces ahí termino y predico esos 3 versículos, ¿no? Entonces ya me ha ayudado por lo menos la puntuación en ese sentido. Y por eso el griego es importante, porque tú te vas a dar cuenta dónde inicia la perícopa y dónde termina la perícopa, y con el griego es sencillo, hermanos. Por eso hay falencias cuando tú no conoces griego o no conoces hebreo. Tú a ciencia cierta no puedes decir dónde inició y dónde finalizó. Simplemente puedes conjeturar y decir, bueno, parece que por leer 10 o 20 veces el texto, parece que termina aquí. Y muchas veces se puede decir que sí, pero no siempre es así, hermanos, ¿no? Entonces eso es importante. La puntuación. Entonces, en español la coma es la misma que en griego. Coma también. ¿Ya? Coma también. Aquí es lo que un poquito, hermanos, varía. Fíjense. Punto y coma, en nuestro español lo que es el punto y coma, en griego significa signo de interrogación. Otra vez, punto y coma, en nuestro español, cuando tú veas en un texto griego punto y coma, en griego significa signo de interrogación. Quiere decir pregunta. Cuando tú veas en el texto griego punto y coma, quiere decir que ahí hay una pregunta. ¿Ya? Y en griego, hermanos, como en inglés, normalmente la pregunta siempre, o el signo de interrogación, siempre se hace al final. No como en nuestro español, al inicio también. No se hace así. Solamente al final, como en inglés, ¿no? En inglés también, directamente, si no estoy mal, al final se pone el signo de interrogación. Y en WhatsApp también hacemos lo mismo, ¿no? Directamente ponemos el signo de interrogación al final. En griego pasa lo propio. En español está mal, ¿verdad? Porque en español tiene que iniciar con un signo y finalizar con el otro signo. Si no, está mal. Entonces, nuevamente, punto y coma, cuando tú veas un punto y coma en el texto griego, significa una pregunta.
punto arriba. Cuando tú veas un puntito arriba de la oración, un puntito arriba de la oración, significa 2 puntos. ¿Ya? Quiere decir que todavía continúa la idea. Entonces, Jesús dijo, un ejemplo, ¿no? Jesús dijo, vas a ver un puntito ahí. Jesús dijo y un puntito ahí arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo? Jesús dijo, ¿pero qué dijo? Y recién empieza. Para eso sirven los 2 puntos. Jesús dijo, ¿pero qué dijo? Y ahí empieza eso, ¿no? Y vas a ver un punto ahí y ahí va a estar los 2 puntitos ahí. Eso es, hermanos, la puntuación. ¿Listo? Y por último, hermanos, vamos a ver lo que es el vocabulario. El vocabulario, hermanos, es importante porque de esa manera tú vas a poder memorizar muchas palabras en griego. Así que como es nuestra primera lección, vamos a aprender simplemente 3 palabras. La primera es theos, theos o deos. ¿Qué significa deos? Palabra griega, Dios. Esto, hermanos, es un sustantivo, la palabra Dios, masculino. Eso significa SM, sustantivo masculino. Aquí abajo, hermanos, estamos haciendo un poco de crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es la ciencia que estudia la diferencia en los manuscritos existentes. ¿Ya? En este caso estoy haciendo eso con 2 textos. El texto recibido, en el cual yo me guío más, y el texto crítico, que hace 8 días les mostré a algunos de ustedes que estaban en clase. El texto recibido, la palabra Dios en el texto recibido aparece 1343 veces aproximadamente. Y en el texto crítico aparece 1317 veces. ¿Por qué hace esta diferencia, hermanos? Porque muchas veces el texto crítico hace un énfasis distinto. Donde está la palabra Dios o Deos, pone el artículo, el pronombre personal él, y hace esa diferencia. Por eso es que hay menos veces en el crítico que en el receptus. Obviamente esto lo digo para los que ya alguna vez han estudiado griego, ¿no? Los que no, hermanos, no se preocupen. Simplemente aprendan Deus, Dios. Entonces, esto se llama la ciencia de la crítica textual. Pero eso lo vamos a ver un día si damos cursos de crítica textual. Logos, logos, ¿no? Logos. Quiere decir palabra, verbo, dicho, razón. Especialmente el especialista en esto es el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, hermanos, de Juan 1:1, es la palabra logos. Por eso puedes traducir como verbo, pero tú también puedes traducir como palabra. ¿Y quién es esa palabra? En ese texto específicamente está haciendo referencia a Jesucristo. Si tú cambias esas palabras, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era Jesucristo. ¿Te das cuenta? En el principio era Jesucristo y Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo mismo era Dios. Ahora no te dejes engañar por el verbo pasado era, lo que vamos a ver en el capítulo 4 aproximadamente. Ese verbo era es una palabra interesante, vamos a analizarlo en ese capítulo. No te dejes engañar por eso, porque algunos testigos de Jehová te van a decir, ve, aquí dice era, entonces ahora ha dejado de ser. Eso no es verdad. Y lo vamos a ver gramaticalmente en el capítulo 4. La palabra logos es un sustantivo masculino, SM, eso significa, que aparece 300 veces en el texto recibido y 330 veces en el recibido y 330 veces en el crítico. Aquí no varía. Y la última palabra que es adelfos, hermano, ¿no? Así que como ya sabes algo de griego, cuando pase esta cuarentena y el Señor quiera que pase pronto, cuando pase ya este coronavirus, llegas a la iglesia, le das un abrazo a tu hermano, ya no le digas hermano, dile Adelfos, ¿cuánto te he extrañado, Adelfos? O Adelfa, ¿cuánto te he extrañado? Entonces, porque Adelfos o Adelfa significa hermano o Adelfa, hermana. Es un sustantivo masculino, 346 veces en el receptus
y 343 veces en el texto crítico. Hermanos, si ustedes se han dado cuenta, miren el acento. Miren el acento. ¿Se dan cuenta? Miren el acento aquí en la A. En puras vocales. El espíritu suave. Miren el acento en la Omicron. O miren el acento en la Omicron aquí en Deos, donde estoy marcando. O en Logos. Esto, hermanos, es importante. Es importante que esta palabra Deos, esta palabra Logos y esta palabra Adelfos sepas de memoria para la siguiente clase, sumando el alfabeto. El alfabeto más las palabras tú debes saber de memoria. Si no es así, entonces vas a ir retrasándote en nuestro aprendizaje. Hasta aquí, hermanos, es el capítulo 1. Ya, la lección número 1. Ahora aquí tenemos un examen. Este examen lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque no es nuestra meta dar el examen. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, espero haber ya por lo menos terminado esto. Y tenemos 60 participantes hasta este punto. Espero les haya ayudado, hermanos. Y vamos a ver ahora nuestra próxima lección. Nuestra próxima lección es la siguiente. Denme un segundo. Denme un segundo. Que vamos a cerrar esto. Mientras ahí alguien quiere preguntar. Alguien pregunta y me dice si puedo dar el examen en una plataforma. Claro, hermano, hermana o hermano, no sé quién me preguntó. Puedo dar el examen en esta misma plataforma y lo podemos hacer al final. Sumamos todos los capítulos y ya después puedo darles el examen, ¿no? En ese sentido, hermanos, es importante que todos ustedes puedan puedan conocer un poco de eso. Y sí, vamos a dar también lo que les decía, hermanos, el examen. Si gustan, pero al final. Estoy abriendo el capítulo número 2 para poder continuar con nuestra clase. Si tienen preguntas, hermanos, les ruego por favor que vayan escribiendo cualquier pregunta, duda que ustedes tengan. Ok. Esta, hermanos, es nuestra segunda clase. Y voy a continuar. He visto que me ha llegado una pregunta. Voy a, al finalizar, responder esta pregunta que dice: Pastor, con el transcurso de las clases iremos aprendiendo otras palabras. Claro que sí, cada capítulo, hermano, tiene, va aumentando, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo hemos aprendido 3 palabras en el que pasó. Deos, que es Dios, Logos, que es palabra, y luego hemos visto Adelfos, que es hermano. En este capítulo 2 vamos a aprender 4 palabras y así se va a ir sumando. Y en el capítulo 10 son 20 palabras y si continuamos griego 2, así va sumando, ¿no? 70, 100, hasta 200 palabras. El griego tiene aproximadamente 6,000 palabras, ¿no? Que debemos aprender, palabras importantes. ¿Hay algún recurso para el estudio de los textos, receptos y crítico?
Claro, exactamente ahí, ¿no? Pero en este curso quizá no es bueno tocar ese tema porque nos vamos a confundir. Si me escribes internamente, hermano o hermana, yo te puedo dar un libro que habla sobre eso, ¿no? Claro, hay que tratarlo con mucho cuidado también porque a veces si no tenemos un entendimiento, digamos, ya maduro, podemos equivocarnos y al final no ser de ayuda, ¿no? Iniciamos el capítulo 2, hermanos. Ya hemos visto el alfabeto, hemos visto las vocales, hemos visto los acentos, hemos visto también la puntuación y hemos finalizado con las vocales, con 3 palabritas que hemos aprendido y este ahora, hermanos, es el capítulo 2. Griego Kini, y este griego, como dijimos, es el griego en el que ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Y en este capítulo, hermanos, vamos a ver lo que es el verbo, ¿ya? El verbo griego. Normalmente yo pongo unos requisitos para poder llevar esta clase, las cuales no vamos a poner en esta ocasión, pero sí vamos a ver el objetivo de esta clase, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta clase o de este capítulo es conocer el verbo regular, el verbo griego regular, la diagramación y aprender el vocabulario de este capítulo, además del que ya hemos aprendido. Como ustedes han visto, yo tengo normalmente unas cuantas frases para animar al hermano o la hermana que está tomando este curso, porque algunos ven al griego y lo ven muy difícil. Y no debe ser así. El griego no es muy difícil, sí demanda tiempo, sí lleva un poquito de esfuerzo de sentarte y aprender y memorizar y repetir, pero no es difícil. Por eso Eric Hayden, que es un teólogo, dice lo siguiente: la influencia de un padre y de un abuelo piadoso, además de una madre llena de oración, llevaron a Spurgeon a conocer a temprana edad el latín, el hebreo y el griego. Ustedes quizá han escuchado del pastor Carlos Spurgeon, ¿no? O Charles Spurgeon. Es llamado el príncipe de los predicadores. Este pastor sabía a muy corta edad latín, sabía hebreo y sabía griego. Imagínense. Así que no por nada era el príncipe de los predicadores, o es el príncipe de los predicadores el pastor Spurgeon. Dice el pastor Sugel, Spurgeon ya podía leer a los clásicos griegos, dice, cuando tenía 13 años de edad, y los leía en griego, dice. ¿Qué les parece, hermanos? 13 años de edad y Spurgeon podía leer en griego. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos o nosotros mismos a los 13 años de edad? Muchas veces más estamos en Netflix, ¿verdad? O en TV Cable, o haciendo otro tipo de cosas. Pero Spurgeon no. Spurgeon a los 13 años leía griego y por eso debía aprender. Y el griego clásico es más complejo que el griego Kini. Así que leía griego, leía latín, escribía griego, escribía latín y además de hebreo. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dicen teólogos que ustedes pueden ver ahí. Así que espero que esto, hermanos, sea de ánimo para ustedes, para que puedan, a pesar de la edad que tengamos, aprender el griego para que sea una herramienta para nosotros. No hago esto con el ánimo de desanimarles, sino más bien de animarles. Se puede, hermanos. Se puede y es por la gracia de Dios que vamos a hacer eso también. El estudiante diligente de griego podrá explicar acertadamente la palabra de Dios, dice esta frase, de modo que la audiencia que lo escuche se deleitará en el conocimiento de ella, de la palabra de Dios, dice un teólogo, ¿no? Así que, hermanos, es importante entender esto. Y antes de entrar a conocer qué es el verbo, primero refresquemos un poquito la memoria. Refresquemos un poquito nuestros conceptos de colegio, nuestros conceptos quizá que tenemos, que quizá nos hemos olvidado, pero que es importante que podamos refrescar. Por ejemplo, el hecho de ver
¿Qué es gramática? Porque al final estamos introduciéndonos al estudio de la gramática. ¿Qué es gramática? Bueno, la gramática es la ciencia, escucha bien hermano, la ciencia y el arte que estudia los componentes de una lengua. Ciencia porque tiene un objeto de estudio y arte porque tú puedes conjugar todos los tipos de verbo que tú quieras, tú puedes declinar los adjetivos y los sustantivos y muchas veces es difícil hacer aquello. Y muchas veces es fácil. Hay verbos que son difíciles de conjugar, ¿verdad? Hay verbos que son sencillos de conjugar, como vamos a ir viendo. Así que ten esto en cuenta. La gramática es la ciencia y el arte que estudia los componentes de una lengua. Así de sencillo. ¿Qué es gramática? La ciencia y el arte que estudia los componentes de una lengua. No te compliques, así de sencillo es. ¿Hay definiciones distintas? Sí, pero esa es la más corta y la más interesante. Por ejemplo, la Real Academia Española, la RAE, dice, la gramática es un grupo de principios, reglas, preceptos que rigen el empleo de una lengua en particular. Creo que es un poco más difícil esta definición, pero es un poco más detallada e interesante, ¿no? Pero en pocas palabras, la gramática estudia la lengua. Es la ciencia y el arte que estudia la lengua. Listo. Eso que quede en tu mente. Y yo estoy contento con él. Hay otra definición que debemos ver, que es la morfología. Ya vimos que es gramática, es la ciencia que estudia la lengua. ¿Qué es morfología? La morfología es el estudio de la forma de las palabras. Por ejemplo, la morfología te dice si una palabra es sustantivo, es adjetivo, es verbo, es pronombre, es artículo, es preposición, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú ya sepas definir qué es una palabra, estás haciendo morfología. Al aprender un poco de griego, ya has hecho tu gramática, ¿no? Entonces, en algún sentido, al aprender griego, también estás aprendiendo español a la misma vez. Roberto Hanna, que es un tocayo mío, que ya un gramático griego muy experto, muchos libros han sido escritos por él, de griego en inglés, y algunos han sido traducidos al español, dice, la morfología se encarga de analizar cada palabra y sus modificaciones, ¿no? Sus modificaciones. Una definición quizá un poco más compleja y más completa a la misma vez. La otra definición o el otro concepto que debemos ver es la sintaxis. Hemos visto la gramática, la morfología y ahora veamos la sintaxis. La sintaxis estudia la relación de las palabras, las unas con las otras dentro de la oración. Por ejemplo, la relación que tiene el artículo con el sustantivo al que modifica. El negro, por ejemplo. O el auto negro. Ese artículo, el, ¿a quién modifica? ¿A auto o a negro? Entonces, la sintaxis te va a ayudar a definir aquello. Si ese artículo el define a auto o define a negro o quizá define a los dos. Y eso vamos a ir aprendiendo poco a poco a medida que vayamos nosotros avanzando el curso. Pero es importante esto. Y obviamente como tú tienes las diapositivas o vas a tener estas diapositivas, tú puedes repasarlo el tiempo que tú tengas, quizá incluso cuando estés yendo a pie al mercado a comprarte y abastecerte de algo en este tiempo de cuarentena. Mientras tú vas ahí, puedes poner a tu celular esto y puedes tú estar practicando y estudiando y memorizando, ¿no? Intenta redimir el tiempo, como dice Efesios, ¿no? De la mejor manera. A veces es difícil, a mí también me cuesta, hermanos, pero pidamos al Señor que nos dé de su gracia para ello. Bueno, sintaxis. Danamante, que son otros eruditos en el griego, dice la relación gramatical entre las palabras y o el proceso de analizar y clasificar los modos de expresión que un idioma presenta. Eso para Danamante es sintaxis. Dana es una persona y Monday es otra, ¿no? Pero eso es sintaxis, hermanos, dicen estas personas. Bueno, yo lo veo mejor decir que es la relación entre las palabras, nada más para no complicarte, ¿verdad? Pero es bueno conocer lo que otros también entienden por sintaxis, ¿no?
Entonces ya hemos visto 4 conceptos, hermanos. Ahora veamos lo que es el verbo, una vez que hemos recordado esos conceptos, que era gramática, que era morfología, que era sintaxis y todo aquello. Ahora veamos qué es el verbo, que es nuestra clase. Pero es importante que nosotros podamos recordar aquello, porque eso no cambia ni en griego, ni en español, ni en hebreo, ni en ningún idioma, ni en chino, ni en árabe. El verbo sigue siendo verbo, la morfología sigue siendo morfología, la sintaxis sigue siendo sintaxis, etcétera, etcétera. El verbo. ¿Qué es el verbo? Es la pregunta número 1, ¿verdad? La definición es sencilla. El verbo es la palabra más importante de la oración. Esto, hermanos, es en griego y en español también. Tiene sus salvedades, obviamente, pero normalmente el verbo es la palabra sobre la cual gira toda la oración. Muchas veces una oración sin verbo no tiene sentido. Muchas otras veces el verbo está implícito dentro de la oración. El verbo o la oración te demanda el verbo, ¿verdad? Por eso es la palabra más importante en la oración, porque sobre esa palabra gira toda la idea de la oración. El verbo es la palabra clave sobre la cual articula todo el lenguaje. Así que eso es el verbo. Ahora, el verbo tiene, hermanos, indicadores. Por ejemplo, esos indicadores pueden indicar acción, estado, emoción, proceso, etcétera. Por ejemplo, hay verbos de acción. Un ejemplo de eso es jugar. ¿Por qué es un verbo de acción? Porque tú estás en movimiento, estás haciendo una acción. Jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan, ¿verdad? Pelear, buscar, caminar, ¿no? Son 2 verbos que ahora estamos usando bastante. Caminar, ve a abastecerte para la semana, hay que caminar. Cuidar. Otro verbo es un verbo de estado, que es dormir, ¿verdad? Y el otro verbo es un verbo de emoción, amar. Y el verbo de proceso es estudiar. Entonces, cada verbo, hermanos, tiene su connotación distinta. No todos los verbos son iguales. Jugar, dormir, amar, estudiar son distintos. Cuando tú juegas es una acción, cuando duermes es un estado, cuando amas es algo emotivo, cuando estudias es un proceso. Estoy aprendiendo griego, un proceso. El verbo, además de tener indicadores, tiene cualidades propias. Son 6. La primera es el modo. Esas cualidades, hermanos, te indica qué tipo de verbo es. Por ejemplo, yo juego es un verbo presente, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, primera persona, singular, de aspecto continuo. Y eso es lo que nos va a indicar. No se preocupen, hermanos, poco a poco vamos a ir llevando esto. Les estoy diciendo yo para que puedan ver la profundidad de lo que es un idioma, ¿no? Por ejemplo, acá, modo, voz, tiempo, persona, número y aspecto. Hasta este punto lo que quiero que aprendas, hasta este punto es, ¿qué es un verbo? Un verbo es la palabra más importante de la oración que puede indicar estado, acción, proceso y demás. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Entonces, ¿cómo saber cuándo una palabra es un verbo? ¿Cómo yo puedo saber cuándo una palabra es un verbo? Hay varias formas, hermanos, de saber cuándo una palabra es un verbo. Por ejemplo, uno puede saber que una palabra es un verbo reconociendo el tema verbal, la raíz o la desinencia o el morfema. Ahora, quizás esas palabras son un poco
científicas para ti, un poco difíciles de entender. Vamos a verlo en la práctica. ¿Ya? Entonces veámoslo en la práctica. ¿Cómo saber cuándo una palabra es un verbo? Otra forma es intentar conjugar la palabra. Quizás es la forma más sencilla de conocer esto. ¿Cómo puedes saber eso? Entonces, intenta conjugar la palabra. Por ejemplo, ya conjugamos la palabra jugar. Entonces, es yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, vosotros jugáis. ¿No? Vosotros jugáis y ellos juegan. Singular, plural, primera, segunda, tercera, cuarta, persona, quinta y sexta. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, con mesa, no se puede. No puedo decir yo mesa, tú mesa, él mesa, nosotros mesa, vosotros. No, hasta suena ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que una palabra es verbo cuando puedo conjugar? Al menos en español. En griego pasa lo propio. Pero en griego lo más importante va a ser ver la desinencia, como vamos a ir viendo a futuro. Ejemplo en español, ya hemos visto el verbo jugar. El verbo jugar. Y ahí está. Por ejemplo, este es el tema verbal. Juec. La desinencia es o, as, a. Tema verbal, hook, hook, hook. Amos, ais, an. Así es como nosotros vemos en español. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Y la desinencia es la O, la A, las últimas dos palabras, ¿no? O dos letras, mejor dicho. ¿No? Las últimas dos letras. O a veces tres, como vemos acá. Lo propio pasa en griego. ¿Ya? Como me doy cuenta que en griego un verbo es un verbo, como no puedo conjugar como en español, entonces la mejor forma es la desinencia. ¿Ya? En español la desinencia, como les dije, es o, as, a, amos, ais, an. Yo juego, tú juegas, as, él juega, a, nosotros jugamos, amos, vosotros jugáis, ais, y ellos juegan, an. Lo propio pasa en griego, hermanos. En griego pasa lo propio. Fíjate. Veamos el ejemplo en griego. Vamos a verlo con la palabra pisteo. Pisteo. ¿Ya? El verbo pisteo es el verbo griego que quiere decir creer. Algunos textos lo traducen como fe. Ahora, el verbo griego, creer, o cualquier otro tipo de verbo, que es un verbo regular, normalmente, hermanos, tiene este tipo de desinencia. La primera persona singular termina en omega. Primera persona singular en omega. Segunda persona singular en eis o is. Tercera persona singular en ei. ¿Ya? Voy a rogar, hermanos, que no escriban en la pantalla. ¿Y por qué? Porque están distrayendo a los demás. Primera persona singular les decía e. Segunda persona singular eis. Y tercera persona singular ei. Estamos pronunciando de esta manera, hermanos, ¿por qué? Porque estamos usando una metodología, si va el término, para que aprendan rápido. Primera persona plural, termina en omen. Segunda persona plural, termina en et. Y tercera persona plural en aus, o en usin. Usin. Bueno, este es el verbo griego. Toda esa explicación que les he dado, hermanos, es para llegar a esto.
¿Ya? Este es el verbo griego. Denme un minuto, voy a un poquito ampliarla para que puedan ver. Este es el verbo griego. Así se ven los verbos griegos. ¿Listo? Pisteu. Pisteu. Así se pronuncia. Pisteu. Primera persona singular. ¿Cómo se traduce? Yo creo. Yo creo. Lo interesante del verbo griego, hermanos, intrínsecamente, eh, tiene el pronombre. Alguien me dice, está rayada la pizarra. Ah, ok. Bueno, ya espero que pueda borrar el hermano que ha hecho eso. No sé quién hizo, pero no vamos a parar por eso porque si no vamos a perdernos de lo que estamos explicando. Pisteo es yo creo, singular, primera persona. ¿Notan? Singular, primera persona. Yo creo. Ahora, ¿de dónde saco el pronombre yo? Lo bueno del griego, hermanos, es que intrínsecamente, por la desinencia, tiene la última, la última letra, tiene introducido, si vale el término, el pronombre yo. Yo creo, ¿no? Bueno, esa es la primera persona singular. La segunda persona singular es pisteis, ¿no? Que quiere decir tú crees. Tú crees. Entonces, segunda persona singular. Tú crees. Y la tercera persona singular es él cree. Pistewei. Si se han dado cuenta, las designaciones están acá. O, omega, eis, están pegados a la palabra, y ei. O sea, si tú te fijas, pisteu es la misma, pisteu es la misma, si tú borras esas tres palabras, pisteu, si borras esas dos, pisteu, siguen siendo iguales. Lo único que cambia es la o, la eis y la ei. Puedes poner otra palabra aquí y lo único que no tiene que cambiar es la o, la eis y la i. A esto se llama raíz verbal y a esto se llama desinencia verbal. Yo creo, tú crees, él cree. Plural, pisteo, omen, nosotros creemos. Tema verbal hasta aquí y esto es la desinencia personal. Pisteo et, tema verbal hasta aquí, et, desinencia personal del verbo. Vosotros creéis. Pisteo sin, ellos creen. Fíjate, hermano, que el verbo lo estoy traduciendo en tiempo presente, modo indicativo. No estoy traduciendo yo creeré. No estoy traduciendo yo creí o yo creía. No, lo estoy traduciendo en presente. Yo creo. Y eso es lo importante que vamos a ir viendo. Ellos creen. Ahora, muchas veces esta N movible, se llama así, esta N movible, se pone esa N movible porque la palabra que sigue, o cuando la palabra que sigue, inicia con vocal. Por ejemplo, si aquí diría pisteo sin adelfo, entonces inicia con A, adelfo, que es hermano, quiere decir que debes poner esta N movible aquí para que no haya choque de vocales. ¿Ya? Entonces debes poner eso ahí. Muchas veces no va a tener esto, pero aún así va a seguir siendo tercera persona plural. ¿Por qué no va a tener? Porque no tiene la necesidad de estar allá o allí, porque la otra palabra que le sigue inicia con una consonante. Solo eso es la N movible, así se llama eso. Entonces, ¿cuáles son las desinencias del verbo?
Las desinencias del verbo son o, y es lo que tú tienes que aprender de memoria, o, eis, ei, omen, ete, o sin. Eso, hermanos, ustedes deben aprender de memoria, así como el alfabeto hemos aprendido de memoria. Ahora esto ustedes deben aprender de memoria. O, está, eis, ei, omen, ete, o sin. Eso nomás tienen que aprender, porque eso es lo que no cambia. Lo demás va a cambiar, el tema verbal va a cambiar. Puedes poner otro tipo de verbo y cambia. Pero lo que no va a cambiar son las desinencias personales de los verbos. No cambia en griego eso. Es lo mismo. Todos los verbos llevan ese tipo de desinencia. Podemos ver otro ejemplito para que así podamos quizá entender un poquito más. Si tienen alguna duda, hermanos, me hacen saber. La palabra que ya hemos visto, ginosco. Mira, omicron. Perdón, omega. Fíjate, o. Entonces eso quiere decir que es un verbo primera persona singular, porque termina en o. Y todos los verbos griegos, hermanos, normalmente en español, cuando tú quieres conocer un verbo, debes darlo a conocer en modo infinitivo, ¿verdad? En modo infinitivo. Por ejemplo, jugar, amar, reír, todos los que terminan en ar, ir, son verbos infinitivos. Y así se dice en español, así se llama. Por ejemplo, si en tu examen alguien te va a decir, conjugue el verbo amar, ¿no? Entonces así se pone para que puedas también buscar en el diccionario. El verbo amar, dícese de la palabra tantos, tantos, tantos. En griego, hermanos, eso varía. En griego se pone la primera persona singular, ginosco, con omicron. No existe el infinitivo como en español. Si esto lo pasamos a español sería yo amo. Y tú no vas a encontrar eso en el diccionario español, ¿no? No vas a buscar yo amo, ni amo, ni siquiera porque vas a confundir. En español se usa el infinitivo. Amar, jugar, bailar, reír. En griego no. En griego para que busques en el diccionario debes buscarlo en primera persona singular. Entonces es el verbo ginosco. Veamos el segundo ejemplo. Desinencia del verbo o, eis, ei, omen, ete, ausin. Es la desinencia del verbo. ¿Cómo se conjuga? Ginosco, miren, tema verbal, la raíz o la desinencia personal. Tema verbal, raíz, y esto la desinencia personal. O, eis, ei, omen, ete, ousin. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Hemos cambiado el verbo, este es el verbo conocer, pero no ha cambiado la desinencia en griego. Sigue igual, sigue lo mismo. Eso es lo importante, eso es lo interesante. Y eso es importante en el griego. No cambia. Si tú has memorizado esto, lo demás también lo vas a poder. Vas a poder conjugar otros verbos. El verbo ginosco se traduce yo conozco. El pronombre yo viene de la desinencia. ¿Ya? Yo conozco. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces en griego no se usa el pronombre personal. ¿Por qué? Porque ya implícitamente el mismo verbo tiene el pronombre personal. Pero el griego usa el pronombre personal cuando está haciendo un énfasis. Por ejemplo, los 7 yo soy que existen en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el gran pastor, etcétera, etcétera. Esos yo soy no son
con pronombres implícitos. En griego existe el pronombre explícito que está ahí. Y el pronombre para ello es ego. Ego. Y cuando hace eso, la idea es yo soy y nadie más que yo y nada más que yo y nadie más puede decir que al igual que yo soy la puerta. Eso quiere decir en griego. Por eso es importante que tú puedas conocer esto. La Y, hermano, debes traducirlo. Alguien me pregunta si la Y se puede pronunciar como una U o se pronuncia como una I. Y la respuesta es, debes pronunciarle como una I. No existe la palabra U en griego. Debes pronunciar como una I, Y. Muy bien. Entonces, ginosco, tú conoces, o perdón, ginoskeis, tú conoces, ginoskei, él conoce, ginoscomen, nosotros conocemos, ginosquete, vosotros conocéis, ginosquesin, ellos conocen. Y es interesante, hermanos, que la palabra conocer en griego existen varias connotaciones para esa palabra. Y va a depender quién está usando esta palabra ginosco, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan usa la palabra ginosco, es distinto que cuando Pablo usa la palabra ginosco o cuando otro autor del Nuevo Testamento usa la palabra ginosco. Así que el contexto va a definir quién usa la palabra ginosco y cómo lo está usando. Muchas veces la palabra ginosco puede significar un conocimiento simplemente intelectual, pero muchas veces la palabra ginosco puede significar un conocimiento experimental, intelectual y aplicativo a tu vida. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando Pablo dice, yo he tomado todo por basura por conocer a Cristo. Y ahí la palabra griega quiere decir un conocimiento no solamente intelectual, un conocimiento experimental, un conocimiento aplicativo, un conocimiento que puede tomar todo como basura. Porque al conocer a Dios, y Juan Calvino dice de esa manera, el que conoce a Cristo nunca más es el mismo. ¿No? Entonces, obviamente vamos a pecar y todo aquello, pero el que conoce a Cristo nunca más es el mismo. Y eso es verdad en nuestras vidas. Seguimos pecando, seguimos quizá equivocándonos, pero ya no somos los que éramos antes por la gracia de Dios. Y quisiéramos ser aún distintos, pero seguimos en ese proceso, hermanos. Así que esta palabra ginosco es importante para ti y es importante para cuando tú quieras enseñar quizá la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. Y esa palabra, conocer, va a aparecer muchas veces en el Nuevo Testamento, como vamos a ir viendo. Otra vez, ¿cuál es la desinencia? Lo que tú tienes que memorizar, o, eis, ei, omen, ete, o sin. Esta es una tabla, hermanos, de este verbo ginosco, que yo les dije que es importante para ustedes. Y este verbo, hermanos, como ustedes se han dado cuenta, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Se traduce como en este azul, en esta torta que ustedes ven, como ginosco, se traduce como saber, aprender o entender. Hay en otras partes de la Biblia que se traduce como otras cosas, sabrá, comprenderá, informar, reconocer, sepáis, pero normalmente se traduce como saber, aprender, conocer, enfrentar lo que ven aquí. Esta torta que ustedes ven acá, lo que en estadística se llama torta, ha sido sacada del programa Logos. No sé si alguno de ustedes conoce. Es un programa que normalmente es muy interesante y que quizá un día podemos dar unas clases de cómo usar ese programa Logos, porque es muy interesante ese programa. Es el programa más completo que existe, que yo conozco y que esté en español y que sea exegético, tanto en griego como en hebreo, en latín y en griego clásico incluso. Solo que tiene costo, ¿no? Ese es el único defecto. Normalmente un paquete para una buena exégesis, digamos, y que tengas logos,
te cuesta $1000 y a veces más. Conozco un pastor que tiene invertido en logos casi $6000 porque tiene todos los programas que ha tenido que comprar. Y alguna vez le pregunté y él me dice, no tengo auto, pero mi auto está en mi computadora. Y yo no le entendía. Y él se refería a que su logos estaba ahí, en ese logos estaba su dinero, ¿no? Entonces, quizá ese logos es importante para nosotros, especialmente los pastores quienes están tomando este curso, quienes quieren ser pastores a futuro, o los que predican quizá, ¿no? Aún en escuelas dominicales. Aparece 223 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé eso? Gracias al programa Logos. Él cuenta uno por uno en cuántas veces aparece. Por eso ese programa es muy, muy interesante, ¿no? Hay otros programas como el Word, eh, ¿cómo se llama este programa? Eastward. Eastword, exacto. Muchas gracias, hermano. Eastword, que es gratuito. Eso también puede contar, pero no es tan preciso como esto, ¿no? Y hay otros programas, por ejemplo, hay uno que está en inglés, que es también súper exegético, que se llama, ahorita voy a acordarme, alguien me está haciendo una pregunta. No, me están ayudando. Bible Arc, exacto, gracias hermano. Y si ustedes desean también, yo tengo el Bible Arc, tiene toda la diagramación de lo que es el Nuevo Testamento, lo tengo en mi computadora, pero de una manera quizá distinta, ¿no? Y logos también, normalmente en logos se diagrama también bastante, pero bueno, eso vamos a llevarlo a futuro. No les complicaré con eso. Y esta es una torta también, de cuántas veces aparece la palabra ginosco en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Normalmente creo que es en Filemón que aparece más veces, también aparece más, en Juan aparece muchas veces, como ustedes ven, miren. En Juan, aquí está. En Hechos aparece también, y está entre esos dos, ¿no? Juan y Hechos son los que están luchando ahí. Y en Juan, hermanos, si ustedes han estudiado el Evangelio de Juan, la palabra ginosco es muy, muy, muy citado ahí. Bueno, es una tabla de cuántas veces aparece, ya les dije, ¿verdad? Y normalmente en Juan y en Hechos son las veces que más aparecen. En Hechos aproximadamente 65 veces y en Juan un poquito más de 60 veces. Ahí está, cuántas veces aparece, de una forma distinta, etc. Podemos nosotros tomar esto y hacer una búsqueda en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 1:48 aparece la palabra ginosco y podemos ver cuántas veces aparece, ¿no? En el Evangelio de Juan. Ahí está. Esa es una tarea para ustedes. No la vamos a hacer acá porque es un poco tedioso aquello. Y como estamos grabando la clase también, entonces no queremos hacer ello. Ustedes lo pueden hacer en casa, como tienen las diapositivas, lo pueden hacer en casa eso, ¿no? Así que no se preocupen de esa parte. Veamos las cualidades del verbo, hermanos, y quizá con esto vamos a concluir hoy. ¿Cuáles son las cualidades del verbo? Como ya les dije, existen 6 cualidades. El modo. El modo. ¿Qué es el modo? Cuando tú veas un verbo, hermano, hermana, cuando tú veas un verbo, tú vas a ver el verbo y vas a ver el modo en el que el verbo está. Por ejemplo, existen varios tipos de modos. Ya vamos a ir viendo eso. Pero aquí dice, el modo indica si la acción del verbo es una realidad o es una posibilidad. ¿No? ¿Es una realidad o es una posibilidad? Existen por lo menos 2 modos que nosotros conocemos. ¿Verdad? Vamos a ir viendo eso. En español nosotros conocemos eso. En griego existen 4 modos, dice. El modo indicativo, el modo imperativo,
el modo subjuntivo y el modo optativo. ¿Ya? Optativo y el subjuntivo normalmente son modos de posibilidad. El optativo y el subjuntivo son modos de posibilidad. El indicativo y el imperativo son modos de realidad. A veces el imperativo es más posibilidad y a veces más realidad. Pero el indicativo normalmente es realidad. Algunos gramáticos reconocen otros modos más, por ejemplo, el infinitivo y el participio. ¿Sí? Y eso vamos a ir viendo, digamos, poco a poco, no te compliques. Solamente quiero que aprendas esto. El modo indicativo indica realidad, nada más. Voz. La voz se relaciona con la acción del sujeto. La pregunta que se debe hacer es, ¿quién hace la acción del verbo? ¿Quién hace la acción del verbo? Y en griego existen tres voces. La voz activa, la voz pasiva y la voz media. En griego 1 nosotros vamos a ver solamente voz activa. Si llevamos griego 2, recién vamos a ver la voz pasiva y media. Si llevamos 3, vamos a ver también eso. En español normalmente se conoce la voz activa y la voz pasiva, y a la voz media se le llama voz reflexiva. En español, ¿no? También existe. Un ejemplo de la voz media es, en español es yo me peino, ¿no? La acción la estoy haciendo yo para beneficio de mí mismo. Entonces existe también en español, pero no se llama media, solo en griego existe media, porque la connotación es distinta en griego que en español. En español se llama reflexiva. Ya vamos dos, modo, voz, tiempo. El tiempo es el rasgo verbal que indica la presentación de la acción verbal. Aspecto cronológico. En griego existen 6 tiempos verbales: el presente, el imperfecto, el aoristo, el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro. Nuevamente, en griego existen 6 tipos de tiempos: el presente, el imperfecto, el aoristo, el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro. Ahora estamos en el presente. Estamos viendo en este capítulo el presente. Veremos el imperfecto, veremos el aoristo, veremos el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro a futuro. Valga la redundancia. El aoristo, hermanos, es el tiempo más complejo que el griego tiene. Hay hombres y hay mujeres que han estudiado el griego en tiempo aoristo y han hecho doctorados, PhDs solamente en este tiempo aoristo. Es el tiempo más difícil de entender del griego. Y los expertos eruditos toman muy en cuenta esto. El griego, el aoristo es el tiempo más complicado de poder definir en griego, ¿no? Entonces les digo eso para que sepan. Existen libros y libros escritos sobre eso. Si hay algún pastor que ahora ya es seminarista o quizá ya ha salido y quiere hacer un estudio profundo, métase con el griego, que ahí hay mucho para dar, ¿no? Que necesitamos eso. Claro, a veces nos falta tiempo y a veces es lo complicado. Persona. La persona, hermanos, señala si el sujeto es quien habla o es de quién se habla. Primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no? La persona señala si el sujeto es quien habla, yo juego, o es de quién se habla, él juega, es de él que estamos hablando. Yo juego, es de mí. ¿Se dan cuenta? Persona. Y número. El número nos habla de la variación de los sujetos. Pueden ser uno o varios sujetos. En griego existen 2 números, el singular y el plural. Lo mismo que en español, hermanos. ¿Verdad? Singular y plural. Ahora, en hebreo existen 3. Singular, plural y además está el dual. Entonces, el hebreo es un tanto más interesante en ese sentido.
Y el último indicativo que tiene el verbo es el aspecto. Entonces, hemos visto 5 ya. Modo, voz, tiempo, persona y número. Y el último es el aspecto. Y hermanos, muchas veces en la interpretación, digamos así, define tu interpretación. El aspecto entonces es la descripción de la acción. Quiere decir si es continuo, puntual, iterativo, lineal o qué es ese verbo. No es lo mismo decir yo juego, no es lo mismo decir yo jugaba o yo jugué. Jugaba es tiempo pasado, juego es tiempo presente y jugué es tiempo pasado también, pero su aspecto varía. El aspecto de jugaba es continuo y el aspecto de jugué es puntual. Ambos son pasados, pero son distintos tipos de aspecto. ¿No? Son distintos tipos de aspecto. Yo ya espero usar ese tipo de verbo que diga, ya terminó el coronavirus. Dios quiera que así sea. Ya terminó. ¿No? Porque hasta ahora nos está afectando a todos, hermanos. Y a veces aún muchos hermanos de la iglesia han sido infectados, ¿no? Oremos siempre por ellos. Bien, hasta este punto, hermanos, hemos visto qué es el modo. Hemos visto la voz, el tiempo, la persona, el número y el aspecto. Griego 1, normalmente, o al menos este capítulo, vamos a ver el modo indicativo. O sea, una acción real. La voz activa. El tiempo presente. Y al menos este capítulo que estamos llevando y el siguiente también. La persona, el número, singular y plural, y el aspecto, un aspecto continuo. ¿Sí? Eso, hermanos, es importante. No sé si tenemos más tiempo. Espérenme, denme un minuto. Voy a revisar si podemos llevar también la diagramación. Si no, lo vamos a dejar ahí. Déjenme revisar el tiempo. Wow. Vamos a quedar acá, hermanos. Y vamos a tener para la siguiente clase lo que es la diagramación. ¿Ya? La diagramación, como dice esta diapositiva, la diagramación es como un mapa del texto, te guía a través del texto, indicándote el inicio y el final del texto. Es como un mapa del texto la diagramación, que te indica el inicio y el final del texto. Y espero, hermanos, que sea de bendición, no solamente el idioma griego, sino la diagramación que vamos a ver en la siguiente clase. Sin más que decirles, hermanos, hasta aquí es nuestra clase y vamos a